¿Alguna vez habéis escuchado a un mexicano hablar de su historia? Porque a mí me parece lo más triste del mundo mundial. Y mira que los españoles en esto se nos da de bien, ¡buah! Pero se ve que eso lo han heredado los americanos, porque es flipante. México no es esto. Esto es la América precolombina. La América precolombina es un pueblo que va a crear un imperio. Los mexicas que llegan en el siglo XIII como pueblo invasor de Mesoamérica, que con dos amigos va a hacer una alianza y se van a convertir en los chulos del barrio, que van a tener sometidos a todos los pueblos que van en la zona. Los pueblos de la zona van a estar de los mexicas hasta la Coronilla y más arriba de ellos. Y en cuanto pudieran, se los iban a quitar del medio. El problema es que no podían. Pero os recuerdo que los mexicas tenían como impuesto seres vivos que se llevaban para sacrificar a unos dioses que a los otros les daban absolutamente lo mismo. Entonces, el sacrificio de estas personas suponía cantidades que llegaban a pueblos importantes de la zona, e incluían niños y embarazadas dependiendo del dios de turno. Entonces, ojito, que cuando estamos idolatrando a los mexicas estamos olvidando que la México actual no es la de los mexicas. La México actual nace de la fusión de todos los pueblos de la zona con los españoles. Y los que van a hacer de pegamento van a ser los españoles. Españoles van a llegar en realidad pocos, entre 700 y 3000 al principio, vamos, una cosa así. Al final, estos pueblos van a ir aliándose con los españoles o van a ir peleándose con ellos. Y los españoles, en un juego de alianzas muy inteligente, van a hacer un tratado con toconecas y tlaxcaltecas para ir eliminando a los pueblos que están en contra de estos. Es decir, como aquel es mi enemigo, tú eres enemigo de él, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y así los españoles van a ir creando un juego de alianzas importante que va a permitir acabar con el imperio mexica. Y a partir de ahí es cuando va a empezar a nacer la cultura mexicana actual. Hay que tener en cuenta que también la llegada de las epidemias limitó y bajó mucho la población de la gente indígena. También hubo abusos, cierto, pero también inmediatamente en cuanto esos abusos llegan a la corona intenta poner remedio evitando que estos abusos lleguen a más. Es decir, no hubo esclavitud legal, pero en la práctica lo había, vale, pero es que tenías que ver la España del momento, que siempre se nos olvida que el campo regional de la España del momento, pues era un poco de aquella manera, que es que siempre, no, es que los tratamos mal, ojo, que hay que ver cómo vivía el pueblo llano de las zonas rurales, que no es que vivieran precisamente bien. Bueno, el resultado es que estos pueblos van a empezar a interrelacionarse entre sí. Junto con los españoles va a empezar a haber movilidad, va a haber matrimonios mixtos, y esto que fue fomentado desde el principio por los reyes católicos va a permitir que se vaya creando una nueva sociedad. Esta nueva sociedad va a tener pueblos puros, efectivamente. Por ejemplo, los mayas estaban divididos en 14 reinos y resistieron casi 2 siglos antes de ser totalmente asimilados por el imperio. Pero al final lo van a hacer. De estos mayas, una parte se va a mantener como puros en grupos indígenas independientes, pero otros se van a ir mezclando, y de esa mezcla van a hacer el México actual. Cuando llega el momento de la independencia, el pueblo llano no quería la independencia de España. Van a ser los españoles líderes, los que estaban gobernando desde arriba, los que van a defender la independencia de México. Y van a ser las nuevas leyes que van a sacar estos nuevos líderes descendientes de españoles puros, que van a acabar con los derechos de muchos pueblos indígenas y van a imponer el castellano, que originariamente no se imponía, pero de ese vídeo ya haré otro. Entonces, por favor, por el amor de Dios, que alguien le haga algo al ministro de Cultura mexicano y que le ayude un poquito a hacer un cambio. O sea, vamos a ver, esto no es México. Esto es México. Nace con la independencia y ya nace un México mixto. Un México en el que ya la cultura está mezclada. Ahí podemos hablar de México. Lo de antes es Mesoamérica precolombina, pero no existe un concepto de nación, porque los conceptos de nación, y lo digo siempre también en Europa, es un concepto moderno que nace con la Revolución Francesa.